A continuación, el tema responsabilidad civil del notario, a cargo del doctor César Alberto Soto Sánchez, abogado de Cajamarca. Un aplauso para él, por favor, que inicia su exposición. Bien, buenas noches a todos los presentes. Para mí es una satisfacción estar compartiendo unos momentos con ustedes. Si bien el título de mi ponencia tiene que ver con los notarios, les recuerdo que dentro de poco el Ministerio de Justicia ha dispuesto o va a disponer la convocatoria a concurso, así que muy probablemente que muchos de los aquí presentes puedan obtener una plaza notarial. Consecuentemente, esta ponencia no solamente es para los notarios, sino también para quienes deseen serlo. Adicionalmente, recuerden que la responsabilidad civil fundamentalmente está dirigida a establecer esa responsabilidad y a establecer eventualmente una sanción. Pues bien, quienes no somos notarios, somos abogados, tenemos que prepararnos para pelearnos con los notarios, ¿no? Así es que en alguna medida el tema sí nos puede interesar a todos. Solo con fines de referencia, mi nombre nuevamente es César Alberto Soto Sánchez y bueno, les hago saber que vengo deshaciendo entuertos ajenos, claro, algunos propios también, desde hace 34 años en esta ciudad de Cajamarca. Es mi interés, señores, a absorber una pregunta elemental y está referida con si el notario está obligado a responder por el ejercicio de sus funciones. Si fuese así, habría que establecer en qué supuestos y cómo lo hace. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, responsabilidad es la capacidad u obligación de responder de los actos propios y en algunos casos de los ajenos. También tiene una segunda connotación que viene a ser la obligación de reparar o indemnizar las consecuencias de actos perjudiciales para terceros. Según nuestro Código Civil peruano, la responsabilidad civil básicamente se define en el artículo 13-14 y de una manera en sentido negativo, cuando nos dice que quien actúa con la diligencia ordinaria requerida no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Debemos recordar que esta definición se circunscribe a la llamada responsabilidad contractual. Por su parte, también tenemos una responsabilidad extracontractual que está definida en el artículo 19.6.9, que nos dice que aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Tiene también la posibilidad de establecer una responsabilidad por riesgo que está contenida y definida en el artículo 19.70, que nos habla de el perjuicio causado por un bien riesgoso o peligroso o el ejercicio de una actividad riesgosa. Miren ustedes, aquí tenemos una primera distinción de la responsabilidad civil que básicamente tiene que ver con la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. De hecho, hay diferencias entre ellas. Por ejemplo, en la responsabilidad contractual nos obligan al perjudicado a probar el dolo o la culpa inexcusable.
En cambio, en la responsabilidad extracontractual, el responsable para descargar la existencia del dolo o culpa es el imputado con la responsabilidad. Por teoría, sabemos que la responsabilidad civil requiere de 4 elementos para configurarse. Estos 4 elementos tienen que ver inicialmente con una conducta antijurídica que elementalmente tiene que ver con una acción o una omisión. Cualquiera de esas 2 actitudes deberán provocar un daño o perjuicio. En el primer caso, tratándose de una responsabilidad extracontractual, estamos ante el deber genérico de no hacer daño. Y en el caso de la responsabilidad contractual, esta conducta antijurídica se configura con el incumplimiento de obligaciones, inejecución, cumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso o tardío de obligación. Un segundo elemento es el daño, que está relacionado con la lesión a todo derecho subjetivo, entendido como aquel interés jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación con los demás. Evidentemente que ese daño va a implicar una inutilización, un detrimento, un menoscabo a ese derecho subjetivo jurídicamente protegido. Debemos recordar en este punto que si no hay daño, no hay responsabilidad. De manera tal que de los 4 elementos de la responsabilidad civil, evidentemente que este es el principal. Si no hay daño, no hay responsabilidad. Entre la conducta antijurídica y el daño tiene que haber una relación causa-efecto. Una conducta tiene que provocar ese daño. Si no lo hay, sencillamente tampoco estaremos ante una responsabilidad civil. En el Perú, señores, la responsabilidad básicamente es subjetiva. Lo hacemos por culpa o por dolo. Si no existen cualquiera de estos 2 elementos, no estaremos ante una responsabilidad civil. Por excepción, tal y conforme hemos leído en el artículo 1970 del Código Civil peruano, es factible incluir responsabilidad por el riesgo creado, ¿no? Ante la utilización de un bien riesgoso o el ejercicio de una actividad riesgosa. De lo expuesto hasta el momento, podemos sacar una clasificación inicial de los tipos de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad extracontractual, que ya se dijo, tiene que ver con el faltamiento al deber genérico de no hacer daño, y la responsabilidad contractual, que tiene que ver con la existencia de una relación, un vínculo que se extiende entre el victimario y la víctima. Y también, por su lado, la responsabilidad subjetiva con la responsabilidad objetiva. En la primera, 2 elementos fundamentales, culpa y dolo. En la segunda, el riesgo creado. Dicho o expuesto este panorama genérico sobre lo que es la responsabilidad civil, tenemos que circunscribirnos a lo que es materia de la exposición. En este caso, hablamos de la responsabilidad del notario. Esta responsabilidad, para empezar, está determinada, o cuando menos fijada, por el Decreto Legislativo 1049, cuyo artículo 144 establece en inicio una responsabilidad administrativa disciplinaria, y en el artículo 145 nos habla de las otras 2 responsabilidades clásicas en este tipo de relación, que es la civil y la penal. Evidentemente, hoy día, referir a la responsabilidad civil, entiendo que tenemos otro ponente sobre la responsabilidad penal. Pues bien, noten ustedes que la redacción de este artículo 145 nos está indicando que la responsabilidad civil está referida a daños y perjuicios subjetivos, solamente relacionada con dolo o culpa, con lo cual la teoría del riesgo creado a efectos del Decreto Legislativo 1049 sencillamente no es admisible. Supongo, y en alguna medida
debemos asumir que la actividad del notario no es una actividad de riesgo, aunque el doctor César en su exposición nos ha hablado de que ese riesgo existe, ¿no? Claro, en otras dimensiones, pero de hecho, con fines estrictamente civiles, esta posibilidad del artículo 1970 no se va a configurar para el caso de los notarios. Podemos ensayar una definición sobre la responsabilidad notarial que tiene que ver con aquella en que un notario incurre por incumplimiento de las obligaciones que le impone el ejercicio de la función. Miren ustedes, ya desde esta noción de lo que es responsabilidad civil del notario, podemos adelantar que estamos ante una responsabilidad contractual. Luego vamos a ver por qué es que indico que es contractual. Es además subjetiva, de acuerdo al artículo 145, lo repetimos, por dolo o por culpa. Es contractual en la medida que va a manejarse incumplimiento de obligaciones, y esta puede darse por la inejecución de las obligaciones asumidas, por una ejecución parcial de esas obligaciones, por una ejecución tardía o una ejecución defectuosa. Pero también cabe la posibilidad de que exista una responsabilidad extracontractual. Luego vamos a desarrollar este tema, pero adelantamos que esto va a tener que ver fundamentalmente con terceros no usuarios del servicio. En cuanto a la responsabilidad subjetiva, nos tenemos que referir necesariamente a la culpa y el dolo. En cuanto a la culpa, sabemos que es la omisión de aquellas diligencias exigidas por la naturaleza de las cosas para evitar el daño sobreviniente. Esto, evidentemente, en el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Y en el caso del dolo, tiene que ver con una actitud de intencionalidad. Yo estoy consciente que voy a causar un daño con mi actitud y por lo tanto, aún así lo hago. El que a sabiendas comete el daño o la actitud con la finalidad de causar un daño. En cuanto a la responsabilidad contractual, se puede decir, un notario firma un contrato con el usuario de su servicio. Recordemos que los contratos, en principio, es un acuerdo legal manifestado en común entre dos o más personas con capacidad que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca. Si yo voy al despacho de un notario y le pido que me legalice unas firmas, de hecho estoy contratando sus servicios de dar fe sobre la veracidad de ese documento. Y allí estamos ante una relación netamente contractual. Que no sea escrita es otra cosa. Recordemos que no necesariamente los contratos tienen que ser escritos para ser válidos. Consecuentemente, estamos pues ante una relación contractual. La relación entre el notario y el usuario en función de esta situación se circunscribe a la definición que hemos detallado en la parte inicial de esta diapositiva, por cuanto en efecto aquí hay un acuerdo. ¿Y cómo es que se da ese acuerdo? Sencillamente porque el notario ofrece sus servicios abiertamente. Y cuando el usuario se acerca a recibir o a exigir ese servicio, pues cierra el circuito de la relación contractual. Es propiamente lo que llamamos la oferta y la aceptación. No necesitamos utilizar un contrato escrito para configurar esa relación. Y es que en efecto, de un buen tiempo a esta parte, los jurisconsultos, los especialistas en temas contractuales, están advirtiendo que existe una tendencia muy marcada a la contractualización de casi todas nuestras relaciones. Casi todas las relaciones ya no requieren un contrato escrito para que se configuren como tales.
Recuerdo el caso de los médicos, ¿no? El médico, por ejemplo, en todas sus actividades tiene una relación contractual, sea porque ejerzan la labor de modo directo, sea porque lo hagan en una clínica o un centro asistencial. Igual, los notarios tienen la misma situación, los abogados de igual manera, ¿no? Esa tendencia, como repito, a la contractualización fáctica de las relaciones es cada día más enfatizada para establecer el tipo de responsabilidad civil que finalmente tendremos que asumir. En cuanto a la responsabilidad contractual, decíamos que el notario responde por inejecución o cumplimiento parcial, defectuoso o tardío de obligación. Por el tiempo que nos han concedido y por la naturaleza del auditorio, no hay necesidad de enfatizar mucho en esto, pero solamente podemos recordar que la inejecución es el no cumplimiento de la obligación pactada. Por favor, legalízame las copias que te he traído. Si no te preocupes, déjalo. No, en este momento no puedo atenderte, pero en media hora te lo doy, ¿no? Regreso a la media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, sencillamente no lo hice. Allí estoy ante una inejecución y tengo que irme a buscar a otro notario para que lo haga, ¿no? En todo caso, regresé a la hora, 2 horas, porque me ofrecieron media hora, pues tampoco lo hizo, y ese rato recién lo hace y ya estamos con una inejecución tardía. Si es defectuosa, pues a lo mejor no le pusieron la fecha, a lo mejor el notario no firmó completamente la legalización, en fin, ahí tenemos una inejecución defectuosa, perdón, un cumplimiento defectuoso de esa obra. También esta responsabilidad contractual se va a dar cuando transgrede el notario las obligaciones contenidas en la ley del notario, ¿no? El artículo 16 del decreto legislativo 1049 nos da toda una relación de obligaciones que tiene que asumir el notario. Todas esas obligaciones no necesariamente van a generar una responsabilidad civil. Hay algunas que tienen que ver con el funcionamiento de su despacho, que evidentemente eso nada tendrá que ver con responsabilidad, pero sí hay algunas que tienen especial énfasis sobre el particular, ¿no? El hecho, por ejemplo, de exigir la identificación del usuario es elemental. El hecho de, ahora último, utilizar el control biométrico, me parece, para identificar a las personas, también ya se ha convertido en una obligación. No utilizarlo probablemente nos lleve a asumir algún tipo de responsabilidad. También hay normas del derecho común que tenemos que cumplir, ¿no? El Código Civil establece, tanto en el libro de contratos como en el libro de registros públicos, obligaciones relacionadas con la función del notario que debemos asumir. En el libro de sucesiones, vamos a decir, se me ocurre pensar, los testamentos, ¿no? El testamento por escritura pública obligatoriamente tiene que ser manuscrito. Lamentablemente hemos visto casos de notarios que han mecanografiado los testamentos y esto ha causado pues sencillamente la invalidez de ese testamento, con el obvio perjuicio a los sucesores del testador. También he visto que no han firmado todas las páginas, no han dejado constancia de la lectura de cada una de las cláusulas, en fin, todos esos detalles que la ley exige como de modo imperativo, hace que el notario incumpla obligaciones de normas de derecho común que a la postre puede ocasionarle una responsabilidad a iniciativa del afectado. Y también tenemos los usos y costumbres, que en este caso son notariales, en ese tema sí me abstengo de dar un ejemplo, porque ustedes como notarios están en mejores condiciones de hacerlo, pero que existen, existen. En cuanto a la responsabilidad extracontractual, está relacionada con el deber genérico de no hacer daño. ¿Cuándo podrá incurrir un notario en este tipo de responsabilidad? Si estamos quedando que como el usuario es contractual, pues ¿en qué modo podría incurrir en este tipo de responsabilidad? Pienso que esto solamente podrá darse con terceros no usuarios.
Por ejemplo, tramito un procedimiento o atiendo una solicitud de prescripción adquisitiva de dominio y no verifico o no exijo el certificado de búsqueda catastral en registros públicos, y eso va a permitir que la prescripción finalmente se declare invadiendo o incluyendo terreno del vecino. En este caso, el afectado no es mi usuario, es un tercero que no ha participado en esa relación, y ese tercero válidamente podrá exigir la responsabilidad extracontractual. No podrá decir, oiga, usted sí cumplió obligaciones asumidas conmigo. No, no hay modo, porque con él no existe ningún tipo de vinculación. También, evidentemente, que si legalizo firmas que han sido falsificadas, no he tenido el cuidado de exigir que firmen en mi delante ese documento y aún así lo legalizo, estoy asumiendo responsabilidades si con ese documento se prueba o se hace valer respecto de derechos, atentando derechos de terceros. ¿Qué pasa si en efecto incumplimos nuestras obligaciones notariales? En principio, evidentemente, tenemos que resarcir personalmente el daño causado. Ojo, la función notarial es personalísima y, por cierto, que involucra mi patrimonio personal para satisfacer la eventualidad de una indemnización fijada, ¿no? Esto último, por cierto, he tenido oportunidad de leer por lo menos la preocupación de muchos notarios, y me parece que incluso hay iniciativas legislativas en el sentido de pedir al gobierno para que permita que el ejercicio notarial se realice a través de empresas individuales de responsabilidad limitada, de manera tal que puedan poner a salvo el patrimonio personal. En tanto esa modificación a la ley no se permita, pues sencillamente los notarios tendrán que responder, como dicen, de su bolsillo. Esta reparación incluye el daño emergente, el daño causado, el lucro cesante, lo que deja de percibir por el daño emergente ocasionado, así como también la posibilidad de un daño moral si es que esto ha sucedido. La ley le agrega los intereses respectivos a computarse desde la fecha en que se ocasionó el daño. También debemos recordar que por la naturaleza contractual de esta responsabilidad, el plazo de prescripción para exigir una reparación al daño vence a los 10 años. En el caso de los terceros no usuarios afectados, esa responsabilidad se prescribe a los 2 años. También, siendo contractual, el principio de reversión de la carga de la prueba que está prevista para el daño extracontractual no aplica. Son acá los notarios los que tienen que probar que no han actuado con culpa o con dolor. Les agradezco su atención.